Había consultado si alguno tenía alguna idea de qué se trataba, ¿no? Bueno, voy a ir con la presentación. Claro, reinicié. Ahí se tendría que estar viendo la presentación, ¿no? Sí, sí, ya se ve, José. Sí. Bien, perfecto. Me voy entonces. Bueno, bien. El proceso de extrusión es un proceso de compresión. Nosotros vamos a comprimir un material que está sobre la temperatura de cristalización, está adentro de un cilindro, lo va a empujar un émbolo, tanto el cilindro como el émbolo son parte de una prensa, hay una matriz, y después el material va a fluir a través de esa matriz. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Vamos a conseguir perfiles de sección transversal constante. O sea, nosotros le vamos a dar una forma a la matriz para que cuando el perfil pase por la matriz tenga esa sección transversal que tiene la matriz constante a lo largo de todo el perfil. ¿Por qué se usa mucho esto? Bueno, miren las imágenes, ¿no? Hacer otro tipo de proceso para conseguir este tipo de formas, como este disipador, ¿no? O estos perfiles, sería muy costoso. Van a ver que la utilización de este tipo de perfiles es muy generalizada. Se utiliza prácticamente en todo, aparte por las propiedades que tiene el aluminio en sí, ¿no? El aluminio es un material liviano, tiene buena conductividad térmica, es muy bueno para soldar, bueno, etcétera, es magnético. Bien. Entonces, ¿qué ventajas incluye esto? Bueno, las tolerancias dimensionales son muy, muy pequeñas. Se pueden conseguir tolerancias dimensionales de la centésima. La estructura de grano mejora, como vimos todos los procesos de conformación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber afinos de grano y entonces con la extrusión van a mejorar. Hay tres tipos de extrusión en función de la temperatura, que es extrusión en caliente, en tibio y en frío, y obviamente cuanto menor es la temperatura, menor es la deformación, pero también mejoran las resistencias mecánicas, las propiedades de resistencia de mecánica, eh, cuando es más frío que más caliente. Y los desperdicios son bastante pocos. Generalmente los desperdicios son el despunte de los perfiles que van saliendo por esa matriz que yo expliqué. Hay una pinza que los toma, corren por una mesa. La mesa depende del tipo de máquina, puede ser de 6 metros, de 12, después vamos a ver algunas aplicaciones que hay mesas de 50 metros. El material se enfría a nivel sale, después se estira para aliviar tensiones, para corregir distintos tipos de alabeos que hayan en esa sección transversal a lo largo, se hace un despunte. Esos despuntes son parte del desperdicio y parte que tampoco llega a salir de la extrusión en sí. De todas formas, el reciclado de esto es muy, muy bueno porque uno utiliza el 5% de la energía que necesita para producir el aluminio para poder reciclarlo. Por eso los porcentajes de reciclado son muy, muy grandes y se pueden hacer exactamente las mismas piezas. ¿Qué componentes principales tiene esto? Bueno, el metal que vamos a utilizar, la matriz, la prensa y los parámetros de extrusión. Esos parámetros de extrusión son 4, hay una relación de extrusión entre el diámetro del tocho que yo estoy empujando en el émbolo, perdón, el diámetro no, la sección transversal del tocho que yo estoy empujando en el émbolo y la sección transversal final a la salida de la matriz. Y después la presión, la velocidad y la temperatura de extrusión son los otros parámetros que nosotros podemos manejar dentro de este proceso.
Hay distintos tipos de aluminio que se utilizan. Yo ya les dije, generalmente se utiliza aluminio, en algunas aplicaciones especiales como fabricación de caños se utiliza acero. El aluminio es el segundo material en utilización mundial en cantidad de toneladas. Vuelvo a repetir, porque tiene muy buena resistencia mecánica, es maleable, tiene buena conductividad térmica bajo peso específico, conductividad eléctrica, muy buen acabado superficial, tiene muy buena resistencia a la corrosión, también admite tratamientos térmicos posteriores, algunas series como cera leonizado, laqueado, etc., y no es ferromagnético. Bueno, lo que les decía anteriormente, ¿no? Que al reciclarlo me ahorro el 95% de la energía porque con el 5% de esa energía yo puedo fundir todos los desechos que haya de aluminio. Generalmente todos esos despuntes, todo lo que sobra, se prensan, se hacen paquetes y después se llevan a fundir nuevamente. El aluminio puro, puro prácticamente no se utiliza. Generalmente es aleado, por ejemplo, con magnesio, con silicio, con zinc, con cobre, con manganeso, ¿no? Y las series que más se utilizan son la 6000 y la 7000. La serie 1000, que es la de mayor pureza, no admite tratamiento térmico. Sí es muy buen conductor eléctrico y también térmico, por eso se hacen muchos disipadores. También cuando uno necesita algún tipo de transferencia para calefacción, se utiliza bastante y tiene buena resistencia a la corrosión. Bueno, lo que sí, obviamente no tiene muy buenas propiedades mecánicas. En la medida que las propiedades mecánicas van aumentando, la maleabilidad del acero en la extrusión es más compleja y la forma en que se pueden hacer perfiles con geometrías complejas disminuye en su cantidad. El hierro y el silicio en esta aleación son de las principales impurezas. Entonces dijimos que las 6000 y las 7000 son las que más se usan. La 6000 está aliada con silicio y magnesio. Es bastante fácil de poder extruir, entonces se pueden hacer perfiles con la sección transversal bastante compleja. Tienen una resistencia media alta, mecánica, se pueden soldar bien y se hace generalmente para hacer estructuras en construcciones de baja carga en sí, o sea que esté sometido a bajas cargas, se pueden hacer tanto onshore como offshore. Después la serie 6000 a su vez se divide en otras series 6000. Hay muchas más de las que puse acá, puse las que consideré un poco más significativas. La que más se usa es la 6060, porque nuevamente es muy fácil de destruir, entonces se pueden hacer superficies complejas y tiene una propiedad mecánica intermedia. ¿Para qué se usan? Marquesinas, muebles, aberturas, iluminaciones. Y también, como se puede hacer tratamiento térmico, vos podés hacer ese tratamiento térmico como un anodizado, como protección a lo que va a ser la corrosión o sí, o como para mejorar lo que es el impacto visual de esa superficie. Tiene muy buena terminación superficial también. La 6101 es similar a la 6060, pero tiene mejor conductividad eléctrica y una resistencia mecánica muy elevada. La 6063 ya es bastante complicada de destruir, o sea, no puedes hacer perfiles muy complejos, pero tiene características mecánicas mayores que la 6060 que habíamos visto. La 6005 a su vez tiene mayor resistencia mecánica que la 6063 y cuanto más aumenta la resistencia mecánica, como les había dicho, son más complicadas de destruir en sí. Y la 6082 se puede usar, pero con perfiles que no sean complejos. Muy alta resistencia mecánica, utilización offshore, industria naval y estructuras que soportan carga, como para hacer puentes, plataformas, andamios.
y se le hace un anodizado después para protegerlas de la corrosión. Cuanto vamos aumentando también las propiedades mecánicas de lo que es el aluminio en sí, hay componentes que están en movimiento con otros componentes en esa zona, es más fácil que admita corrosión. Entonces, se le hacen determinados tipos de tratamiento. Bueno, algunas de las aplicaciones que se pueden utilizar, no es excluyente, es solamente una tabla, ¿no? Bueno, para lo que sean componentes eléctricos y electrónicos, para todo lo que es eh, automotriz, industria automotriz o de transporte, lo que es eh, arquitectura en sí, equipamiento de recreación y otros. Hay una serie de aplicaciones. Ustedes verán piezas de aluminio todo el tiempo en todo tipo de componentes, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Y después está la serie 7000, ¿no? La serie 7000 está aliada con zinc y magnesio, un porcentaje de zinc entre 1 y el 8%. Esto puede variar, y en menor porcentaje lo que es el manganeso. Es bueno porque tiene mayor resistencia mecánica que cualquiera de las demás aleaciones, y esto es bueno porque es óptimo para soldar y porque además tiene mucha resistencia mecánica. Ahora, al estar sometido a estas tensiones, no es bueno para la corrosión en sí. Y obviamente es dificultoso hacer el conformado de formas geométricas a extruir complejas. Después sí se puede mejorar según lo que nosotros queremos con el agregado, con más agregado de zinc, de manganeso o de cromo en sí. Bien, utilizaciones, lo que le decía, partes móviles, ¿no? Sometidas a grandes tensiones de servicio, automóviles, embarcaciones de alta velocidad, los cuadros de bicicleta, fuselajes, etc. Ahora, si nosotros tenemos solicitaciones que están, que están a la fatiga, o sea, con movimiento de tracción y compresión, la serie 7108 es óptima para eso. Tiene una alta resistencia mecánica, pero es óptima para soportar esfuerzos de fatiga. Obviamente también es limitada para extrusionar perfiles complejos y también es permeable a la corrosión. Van a ver que esto se mantiene, ¿no? A medida que aumentan las propiedades mecánicas es más difícil conformar el perfil y también es más permeable a la corrosión. Las matrices, ¿de qué son? Acero resistente a alta temperatura. Y hay dos tipos. Hay una que es para perfiles macizos y otra que es para perfiles huecos. Una sería la de perfiles macizos, esta que estamos viendo abajo a la izquierda, y perfiles huecos, podemos llamar a estos que estamos viendo en la imagen de la derecha. Entonces, el perfil para matrices huecos tiene una placa plana con la sección transversal del perfil. O sea, acá tendría este diámetro, esta parte estaría con material, estas cuatro partes, y todo esto estaría vacío. Entonces el aluminio ocupa ese lugar, sale y tengo el extruido. En cambio, la que son para perfiles huecos tiene dos partes. La primera es donde pasa el aluminio para después ir soldándose, ¿no? Sobre un mandril, porque esa primer matriz también ocupa parte de la segunda. Se va prensando y la segunda matriz, o sea, la segunda parte, perdón, de la matriz para perfiles huecos es la que nos da el desarrollo del perfil en sí. Esto por ahí, no sé si le quedó muy claro o no, ahora vamos a ver un par de GIF que se ve bien. Entonces, nosotros tenemos el émbolo de la prensa, el cilindro de la prensa, el tocho con el aluminio, lo empezamos a empujar. Esto se llama extruido directo. También hay indirecto que lo vamos a ver, pero generalmente se usa
el directo. Esto va a pasar por un anillo que es portamatriz, después tengo una matriz, una contramatriz, y después tengo el alojamiento del separador para que termine de pasar lo que haya en la matriz, quede el resto acá y me haga de apoyo contra lo que es la máquina en sí. Eso sería si voy a hacer un perfil macizo. Ahora, si voy a hacer un perfil que es hueco, voy a tener el mismo anillo, el mismo apoyo, voy a tener lo que se llama matriz puente y después voy a tener acá una contramatriz. Imagínense si yo tengo que hacer una matriz, a ver, para un perfil, que cuando el perfil sale me quede esto hueco, no lo podría hacer en ninguna matriz, en una sola matriz. ¿Por qué? Porque si no tendría que tener una parte de esa matriz para que esto me quede hueco, el aluminio no pase por acá, pero de alguna forma la tengo que sostener. No sé si se entiende eso. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Claro, lo tengo que sostener, no tengo otra opción que usar dos. Ahora, si yo pongo esto y por acá me fluye el aluminio y esta parte que está acá queda acá adentro, bueno, ahí sí voy a tener un perfil con este hueco y con el espesor que salga según estas dimensiones que están acá. Básicamente es eso, porque no tengo forma sino de hacerlo. Bueno, acá hay una representación de lo que sería la extrusión. Esta es la primera matriz por donde va a fluir el perfil y la otra. Por donde va a fluir el aluminio, perdón, y la otra la que va a conformar el perfil. Bien. Acá está hablando de tolerancias de 2 centésimas, ¿no? Todos los GIFs que están acá, un video que les voy a mostrar y varios videos más de plantas que están bastante buenos a mi criterio, están en el Drive. O sea, los GIFs y los videos están en el Drive y este PDF. Bien. Otra forma de verlo, acá está en corte. Bueno, ¿qué limitaciones tenemos? Y no podemos tener cantos vivos, o sea, ángulos vivos dentro de la matriz, y tenemos que respetar ciertos espesores mínimos. Si no, no funciona. ¿Y eso cómo va a ser? Y depende del tipo de aleación. Ya vimos que hay aleaciones que son más fáciles de destruir y otras que son más complejas de destruir. Ahora, cuando yo hago una matriz, lo que voy a intentar hacer con mi matriz es que tenga el mayor tiempo de vida útil. O sea, yo voy a hacer cualquiera de esas matrices con la mínima dimensión de plano que tenga, porque todas las cotas tienen su tolerancia. A medida que se va desgastando, llegará a la cota máxima de alguna de las dimensiones que tenga y de ahí ya necesito cambiar la matriz. ¿Cómo hago para que mi matriz dure el mayor tiempo posible? Bueno, las tolerancias son bastante estrechas, entonces se hace un control periódico de cómo está esa matriz. Eso generalmente lo haces en función de la cantidad de toneladas extruidas, ¿no? Es decir, bueno, cada tantas toneladas este perfil lo reviso. Se revisa el perfil y se hace un ajuste. Lo mismo cuando voy a poner la matriz por primera vez a régimen, ¿no? Paso aluminio, me fijo y eventualmente le hago algún tipo de retoque. Fabricación de este tipo de matrices y, bueno, por electroerosión es uno de los procesos con que se hacen las matrices y después los ajustes son generalmente a mano. Ahora, durante la vida útil de la matriz, periódicamente lo que yo voy a tratar de hacer es que aumente su dureza superficial esa matriz para que se desgaste menos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, si yo le entrego nitruros a la superficie de esa matriz, me va a aumentar la dureza. Entonces, ¿qué hago? Un proceso de nitrurado para que tenga nitrógeno en parte superficial y bueno, y esa matriz tenga mayor vida útil. Las prensas, bueno, esto varía, ¿no?
Pueden ser de 1000 toneladas, 12.000 toneladas, pueden ser de más de 12.000 toneladas, depende. Como verán, son máquinas de envergadura. Hay máquinas más chicas también para extruidos de 3 metros, de 6 metros. Acá las máquinas que usamos, salvo Alvar, las otras empresas que pueden extruir, son máquinas que tienen bastantes años, ¿no? Y bueno, son de menor envergadura. Esto que ven acá es el portamatriz. Acá va a ir la matriz. Acá está el cilindro. Este es el émbolo. Después mecánicamente por una cinta va a venir acá el tocho y esto lo va a empujar, lo va a hacer pasar por la matriz y del otro lado de la matriz hay una mesa que es por donde salen los perfiles. ¿Cómo puedo clasificar los tipos de extrusión? Puede ser directa, que es la que estamos viendo hasta ahora, o indirecta. Según la temperatura, en frío, en tibio, en caliente, y después el proceso puede ser continuo o puede ser discreto, según sea la línea de producción y lo que yo quiera obtener. Entonces, si vamos a hablar de extrusión en caliente, de forma directa, el resumen de los pasos que hay que se usan para extruir esto es cortar un tocho, calentarlo de forma homogénea dentro de un horno durante un determinado tiempo, paralelamente calentar la matriz, porque si yo no puedo dejar la matriz a temperatura ambiente y el tocho caliente, se me pegaría el material, digamos, en la matriz, ¿no? Después pasa un proceso de lubricación. ¿Qué pasa si yo pongo en un cilindro un material y lo empujo con un émbolo? ¿Qué esfuerzos estaría haciendo el émbolo ese con respecto a la salida de la matriz? O sea, esa presión, qué componentes de esfuerzo estaría haciendo. O sea, ¿de qué se componen los esfuerzos que necesitaría calcular yo para saber qué fuerza le tengo que aplicar? Más o menos. ¿Alguno que se anime? ¿No hay un coeficiente intrínseco del material? ¿Sí? ¿Podría hacer eso? Che, ¿hay alguien? ¿Me escuchan? Sí, sí. No, Sí, tengo miedo que se haya, tengo Sí, miedo sí, que sí, se haya estamos. cortado. Bien, bien. ¿No hay un coeficiente según el material para deformación? ¿Eso no tendrá algo que ver? Esto es lo que extraño de la clase presencial, poder verles la cara, ¿viste? Claro, porque así me contestan. ¿Sí o no? Che, ¿tiene algo que ver el material? ¿Es lo mismo que ponga... ¿Que no sé? el arranque de viruta se refiere? No, acá no hay viruta. Por eso. No, bueno, pero el material no tiene un coeficiente de deformación en caliente. No es lo mismo que yo tenga que deformar aluminio que acero. Tiene coeficiente. Y si el tocho fuera de plástico tendría otro coeficiente, ¿no? A esa temperatura. Bien. Después lo que le decía la relación de extrusión. Yo tengo una sección transversal y paso a otra sección transversal. Cuando más chica sea esa otra sección transversal, más fuerza voy a tener que hacer, ¿no? Sí, bien. Y después, fundamental, es el rozamiento. El rozamiento que hay entre ese tocho y las paredes del cilindro. Habíamos hablado ya de limpiar determinado, cuando hablamos de las chapas, que las limpiábamos para bajar el coeficiente de rozamiento y que casi la dejábamos pulidas y tratábamos de limpiar las superficies por el coeficiente de rozamiento, tanto en estos procesos como que vimos, como si fuese un trafilado, etcétera. Uno trata de dejar de lubricar las superficies que están en juego, que tienen mucho rozamiento. Bien, entonces antes de poner el tocho adentro del cilindro, ¿qué hago? Lo lubrico. ¿Con qué? Y puede ser grafito, puede ser nitruro de boro, ¿no? O algún otro componente de lubricación. Generalmente cualquiera de esos dos. Después paso a hacer el extruido en sí. Una vez que paso a hacer el extruido en sí, el perfil sale de la boquilla, viene la parte de
enfriamiento. Yo necesito enfriar ese perfil. Quiero que mantenga su sección transversal. Entonces, ¿qué hago? A medida que se va enfriando, yo lo sigo estirando sobre la mesa, lo enderezo, lo corto, lo despunto y después le tengo que dar acritud a ese material, entonces le hago un proceso de maduración. Si admite, le puedo hacer un tratamiento superficial. Después lo embalo, lo guardo y lo transporto. Ese sería todo el proceso. Vamos con el corte de material. Las barras generalmente vienen de 6 metros, con diámetros de 150 o 300. Esos son los perfiles más comerciales. ¿A cuánto voy a cortar el tocho? Y depende del cilindro que tenga y depende de la cantidad de metros de ese perfil que voy a hacer que yo pueda destruir. Eso lo tengo perfectamente calculado, ¿no? Depende de la sección transversal que sea y el largo, sé de cuánto tengo que cortar los tochos que me entren obviamente en el cilindro que yo tengo de la prensa. ¿Qué hago con el tocho? Lo pongo adentro de un horno hasta que se caliente homogéneamente. Siempre a una temperatura superior de la cristalización. ¿Cuándo voy a extruir? O sea, obviamente lo tengo que calentar más, porque una vez que sale del horno, lo voy a lubricar, recién lo voy a poner en la prensa y ahí va a empezar el pistón a empujarlo dentro del cilindro. Entonces, necesito algunos grados más, según sea el recorrido que tenga que hacer, ¿no? La matriz también la voy a calentar. Bien, que es la que me va a dar la forma del perfil a una temperatura similar a la que va a tener el tocho en el momento de la extrusión en sí. Lo que le decía de la lubricación, bien, ya sacamos el tocho antes de ponerlo adentro de la prensa, antes que lo agarre la prensa, para bajar el rozamiento entre lo que es ese tocho y el cilindro. Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, le ponemos un lubricante. ¿Qué le ponemos? Grafito, nitruro de boro u otro tipo de lubricante. El extruido en sí, el tocho se posiciona en la prensa, el pistón empieza a empujar, lo introduce en el cilindro, lo empuja, lo presiona y hace que esa forma salga por la matriz, del lado opuesto a donde estoy empujando, manteniendo una sección transversal. Ahora, ni bien empieza a salir de la matriz, lo agarro una pinza y toda una mesa, lo empieza a transportar y lo voy a enfriar. ¿Con qué lo enfrío? ¿Con aire o con agua? O con una combinación de alguna de las dos. Después de que hice esto, ¿qué hago? Lo estiro, el perfil, están viendo que son máquinas de porte, hay varios videos precisamente de esto, así, lo estiro, ¿para qué? Y yo le saco tensiones y aparte lo tengo que enderezar, yo no puedo tener alabeo en cuanto a la posición de la sección transversal, eso se tiene que mantener constante en toda la longitud, más allá que la forma sea la misma, tiene que estar todas en la misma posición. Y después lo corto, perfiles comerciales acá, 3, 6 y 12 metros. Depende de lo que tengan que hacer. Si necesitan un mejor aprovechamiento y tienen lugar para que les gire todo donde lo van a cargar, o si tienen un galpón bueno, los de 12, a mi forma de ver, es lo mejor. Pero, bueno, si no, de 6. Se complica con los de 12 cuando tenés que descargarlo en algunas calles que pasan colectivos, los vecinos, los camiones, etcétera, etcétera. ¿Vino alguien, Damián? ¿Vos le podés dar ingreso? No, no lo veo. No, pues yo, discúlpenme. Ah, está Diego. Ahora, Wikipedia. Se escuchó, pero no lo vi. Bien, vuelvo a la presentación entonces. Después, bueno, yo le quiero dar acritud, entonces, ¿qué hago? Un proceso de maduración, lo pongo en un horno, ¿qué tan grande puede ser el horno? Y como estamos viendo, en función de los perfiles que nosotros tengamos. Básicamente, el horno va a calentar por intercambio térmico con el aire, o sea que el aire lo voy a hacer pasar por algún quemador donde se va a calentar y después de forma forzada, o sea, con ventiladores, lo que voy a hacer es que ese mismo aire caliente vaya circulando y reciclándose, o sea, no trato de utilizar el aire que caliento y lo voy haciendo girar adentro del horno para que se intercambie térmicamente lo mayor posible longitudinalmente en los perfiles.
Tratamientos superficiales, bueno, le puedo hacer un anodizado, un laqueado o un símil madera. Todos habrán visto, ¿no? Ventanas con anodizados, con laqueados o con algunos tipos de efectos de madera así. Después de esto, ¿qué hago? Bueno, lo embalo, lo estivo y lo transporto en sí. El embalaje es muy importante porque esa sierra cuando corta deja viruta. Entonces, si no está perfectamente limpio el material, esa viruta lo que ocasiona es que después, durante el transporte o durante el embalaje en sí, se rayen la superficie. Y si la superficie se le va a rayar, siempre se le va a rayar en donde más daño ocasione. Eh, Otra cosa puede ser que no estén suficientemente firmes los paquetes que se arman. Acá los paquetes que se arman vienen varios perfiles, todos embalados en un polímero, en un plástico, y después sí, eso va arriba de pallets, o bueno, tenés algunos tacos, va arriba de pallets, cargan todos esos perfiles para que vos los puedas bajar. A mí me ha pasado esto, que han venido rayados toda la tanda, y justo el lugar que se veía, y bueno, a ver, el problema es este. Si no es un perfil estándar y vos enviaste a hacer la matriz, la respuesta no es inmediata. Por ejemplo, Alvar no te va a subir una matriz para hacerte, no sé, 50 perfiles de 12 metros de la forma que estamos viendo ahí. No sé cuánto pesará por metro eso, pero necesita varias toneladas de material según la prensa que utiliza. Y si vas a pedir, tenés que pedir todo eso. Y entra en cola de espera en función de otros procesos que estén haciendo y que tengan mayor incidencia dentro de la entrega. Y después el transporte, ¿no? El tiempo de transporte. Más allá de que te pueden reconocer esto, no, generalmente no. Hay otras empresas por ahí más chicas que tienen extrusoras más chicas, que bueno, el volumen no es tan grande, están más cerca y podés hacer en menor cantidad todo esto. Otro problema que puede tener esto es cuando te llegan esos palets plásticos, obviamente los vas a cargar en función del peso y los apoyos que tengan para que no tenga una deformación, ¿no? O sea que las cargas de su peso propio no lo deformen. Pero a su vez te tenés que asegurar de que no se mueva eso. Es decir, vos vas cargando eh, perfiles sobre perfiles que están embalados a determinada cantidad de peso, le pones determinado tipo de apoyo, no sé, tacos, lo que tengas para ponerlo y nivelarlo. Y después, por un tema de seguridad, generalmente lo sunchás. ¿Saben todos qué es un suncho? Un suncho, dijo, profe. Sí, sí, para suncharlo. Sí, Tengo, es cuando como encamisás, es como un digamos. precinto grande. Claro, sí. Listo. Es una cosa así. Vienen en distintas medidas según sea el ancho, ¿no? Pueden ser, no sé si es para algo chiquito, un cuarto. Para esto, por ahí, si son tramos de 12 metros, nosotros usamos algunos de 1 pulgada. Entonces, vos enhebrás esa cinta que es como un fleje y después con una máquina manual le das tensión, lo cortás y eso tiene como una grampa que aprieta y te queda todo perfectamente sunchado. Me ha pasado de sunchar con los sunchos que teníamos eran de acero. Después de esa vez empezamos a comprar sunchos de plástico. ¿Qué pasa? El acero en algún momento toca termina tocando el aluminio porque la envoltura de plástico es muy, muy finita, o sea que cuando lo empezás a apretar en las puntas, generalmente se deforma el plástico y te termina tocando. Y eso hace un par galvánico, o sea que se pica el material. ¿Y cada cuánto se va a picar? Y depende de la distancia que pusiste cada suncho. Seguramente esa picadura te va a entrar en la parte que tengas que entregar, olvídate. No hay forma de que suceda otra cosa. Bueno, también hay cosas que le producen corrosión, ¿no? Por ejemplo, evitar la humedad, pero en Buenos Aires eso es muy complicado, no se puede hacer básicamente. Y después, si vos tenés motores funcionando, etcétera, etcétera, bueno, tratá de que no sea ahí. Si los tenés a la intemperie, bueno, depende cómo estés, porque puede haber lluvias ácidas, alcalinas, bueno. Pero lo que más deteriora todo esto, por lo menos según mi experiencia, es el tema del par galvánico. Acá hay un proceso
sale el tocho, viene el extruido, viene un tocho nuevamente, sale, se estira, etc. Bueno, dos tipos de extrusiones distintas. La directa, que es la que vengo explicando hasta ahora, ¿no? Y después hay una que es indirecta. La indirecta, la diferencia es que la matriz está directamente en lo que es el pistón. O sea que cuando yo voy a hacer, bueno, esta es la que ya vimos, la directa, la indirecta. Yo vengo con el pistón y ya tiene la matriz. Entonces voy empujando, la matriz está acá, yo empujo desde acá y desde acá, y el perfil de forma transversal me sale por el medio, por acá, así como estamos viendo, ¿no? Eh, ¿Qué problemas piensan que pueden tener esto a diferencia de lo otro? ¿Y qué ventajas puede tener esta indirecta a diferencia de la directa que estuve explicando? Que haya que hacer más fuerza, profe. Perdón, no te escuché, repetímelo. Que haya que hacer más fuerza. No, menos. La carga del material tiene que ser sacando primero lo que quedó. No entendí. No haber rozamiento, porque está quieto el Bien, material. perfecto. Como no hay rozamiento, el esfuerzo es menor. Bien, perfecto. Ahora, también voy a tener una limitante en cuanto al largo. No voy a poder hacer un perfil de 50 metros de largo. ¿Qué pasa con mi pistón y el esfuerzo que estoy haciendo con respecto al largo? ¿Dónde fallaría una pieza que es larga? Pandeo. Bueno, listo. Bien. Entonces, acá estamos viendo cómo es la indirecta. No hay fricción, bien. La fuerza es menor, perfecto. ¿Y qué limitaciones tenés? Y la rigidez, ¿no? El pistón es hueco y es difícil agarrar el material que está sostenido ahí. Entonces, al pistón ser hueco, los esfuerzos que va a soportar son menores. El largo tiene que estar controlado, no vas a hacer un perfil que necesite semejante largo. Bueno, acá dice algo de eso, ¿no? Que la longitud de la parte extruida, entonces generalmente se hace piezas que no son tan largas, piezas más chicas. Lo que tiene de bueno es que tenés menor esfuerzo al hacer esto, porque al no tener rozamiento, tu esfuerzo baja. Las relaciones que tenemos, estos son los parámetros, son 4. Esto, el proceso y esas cosas que yo les voy preguntando, eso se los voy a evaluar. El proceso completo, ¿no? Desde que corto el tocho hasta por lo menos hasta que embalo el material. ¿Qué parámetros tenían? Yo más o menos lo nombré. La relación de extrusión, la sección que voy a tener en el tocho transversalmente y la sección transversal que voy a tener del material que está extruido. Y eso, ¿cómo me va a variar en función de lo que yo puedo manejar con mi prensa? Bueno, lo relaciono con la presión y la velocidad. Obviamente, la velocidad también es un parámetro importante. Yo voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero a medida que aumento la velocidad, voy a necesitar mayor presión. Y el material tiene la misma resistencia a la deformación a una temperatura que a una mayor, no. Entonces voy a tratar de trabajar. Primero tengo que trabajar sobre la temperatura de cristalización, seguro. Y después voy a manejar mi temperatura para que el esfuerzo sea lo menor posible. Tampoco puedo calentarlo mucho porque después necesito enfriarlo, ni bien sale para que no se deforme, ¿no? Entonces, esos parámetros uno los calcula y después los ajusta de forma empírica según lo que se esté haciendo. Bien, ya lo dije, relación de extrusión, área sección transversal del tocho, área final en sí. Cuando calculamos esto no estamos calculando una deformación y algún otro tipo de trabajo
que suceda, no deformación, dije mal. Cuando estamos calculando esto, nosotros estamos haciendo una ecuación simplificada, donde nosotros podemos con la relación de extrusión sacar cuál es la fuerza, ¿no? Pero lo vamos a tomar de forma ideal, o sea que no vamos a estar tomando todo el esfuerzo de rozamiento en sí. Acá se ve, ¿no?, la sección de lo que es el tocho y la sección, voy a dividir sobre esta sección. Obviamente, cuando más chica sea la sección de la matriz, más esfuerzo voy a tener que hacer, ¿no? Porque es una ecuación en donde este factor está dividiendo. Bien. ¿Qué presión le tengo que aplicar al tocho para que pueda salir el material por el otro lado de la matriz? Bueno, va a tener que ver, depende del material que tenga yo, qué esfuerzo tiene de fluencia en promedio, ¿no?, durante la deformación. Y después, mi potencia va a ser la fuerza por la velocidad. Eso me va a dar la potencia que yo necesito. Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de extrusión que es indirecta, la que vimos que no afectaba el rozamiento, yo empiezo a hacer fuerza y cuando empieza la deformación es constante. Y después termina. Hay un tope, ¿no?, hasta donde llega toda la extrusión verdadera. Y bueno, acá termina de destruir, lo que queda, que es prácticamente nada. Ahora, cuando voy a la directa, que es la que estuvimos viendo, yo tengo que utilizar más fuerza para deformar lo mismo, porque está en juego el rozamiento. Ahora, el rozamiento máximo lo voy a tener en el largo máximo que tenga el tocho ese en contacto con el cilindro. Entonces, a medida que empiezo a avanzar, voy a tener menor superficie en contacto, voy a tener menor esfuerzo de rozamiento, entonces la presión que yo necesito va a disminuir. ¿Esto quedó claro? Sí. Bien, perfecto. Hay relaciones de cómo puedo utilizar mi velocidad con respecto a la estructura, a la temperatura, perdón, que voy a usar en la extrusión. Voy a tratar de ir lo más rápido posible y voy a poder relacionar esta temperatura en sí con curvas, por ejemplo, de extrusión adiabática o isotérmica en sí. Yo me voy a poder mover por estas curvas incrementando la temperatura, y acá voy a tener incrementando la presión, ¿no? Y cómo voy a hacer, qué posibilidades tengo de utilizar esto en función del material que esté haciendo, que yo necesite hacer, y también que mi máquina pueda absorber ese tipo de parámetros. ¿Hay una temperatura que es óptima? Bueno, sí. Yo voy a tener una velocidad límite hasta cierto punto, en función de lo que es esta temperatura. ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar? Y si no, el material no va a fluir, se va a empezar a romper, se va a agrietar, se va a desgarrar, porque llega un momento que tengo faltas de calor. Entonces, esa temperatura óptima está referida a lo que es la velocidad de extrusión. Obviamente no vamos a tomar ese valor, sino que vamos a tomar un valor inferior dentro de un rango de pruebas que vamos a hacer de forma empírica. Nos vamos a parar siempre del lado de la seguridad. Bien, bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no?, de distintas formas que nosotros tenemos relacionado la presión cuando estamos haciendo las cosas de forma directa o de forma indirecta. O sea, cuál es la temperatura que podemos llegar a utilizar y la presión en sí. ¿Qué pasa con el flujo del metal? Todo lo que está caracterizado con A1 es proceso directo de extrusión, que sería esto. Perdón, A1 es el indirecto y B1 es el directo. Esto sería indirecto, y esto sería directo. Eso que estamos viendo son las estructuras de grano. Entonces, si nosotros tenemos
una deformación homogénea va a ser porque tenemos baja fricción entre lo que es el tocho y el recipiente en sí, que sería esto también. Sería esta que están viendo acá. Después tenemos deformaciones con fricción moderada, que es lo que vemos acá. Y acá ven cómo cambian los tamaños de grano y cómo se orientan distinto. Ahora, cuando ya llegamos a una parte que es no homogénea directamente, es porque tenemos una alta fricción entre lo que es el tocho y la interfaz del contenedor y pasan este tipo de cosas con respecto a los granos. Pero los granos sí van a ser deformados en todas y se van a achicar y eso también le va a dar aumento de sus propiedades mecánicas en la dirección del extruido. Bien, ¿hasta acá cómo vamos? Bien, bien. Bueno, perfecto. Hay otra forma que es, yo les nombré, que generalmente se usan para extrusión de tubos de acero. Es como estamos viendo esta animación en sí. Entonces, yo voy a tener mi matriz, voy a empujar el material, otra matriz. Ahí lo sujeté, esto apoya y va a empujar directamente. Y ahí voy a tener las dos composiciones como para hacer tubos. Esto generalmente se utiliza de esta forma para hacer tubos de acero. Hay un video donde se ve bien fabricación de este tipo de tubos y van a ver este proceso y todo el resto del proceso. Bueno, miren los videos que están en el Drive, fíjense en los GIF. Si tienen algún tipo de duda, nos preguntan, tienen total forma de comunicarse. El video de ayer ya está. Bueno, entonces voy a detener la grabación. ¿Alguna pregunta más que pueda dejar grabada? Si no, cierro.